Bueno, Concha, ¿cómo estás? Hoy pisas estas tablas de una forma diferente, vienes con las vivencias Sí, de mujer debajo del brazo. sí, la verdad es que venía de una forma muy especial a un sitio muy querido, donde aquí hemos reivindicado muchas cosas, porque se reunía el Foro de Artes Escénicas y también he tenido el placer de subirme y de ensayar. Es un sitio muy abierto a mi persona, ¿no? Siempre que lo hemos solicitado ahí he estado. Pero hoy vengo especialmente contenta. Bueno, cuando subes al escenario subes como actriz, pero también se sube la mujer, ¿no? Se sube la autora, se sube la mujer y lo paso francamente mal hasta que el texto y lo que cuento deja de ser mío, es de todos los actores, luego es de todo el público y de todo el ambiente y entonces cuando empiezo a disfrutar. Pero el día del estreno, los ensayos y los primeros bolos hasta que encarno perfectamente lo que está pasando en el patio de butacas y con mis compañeros, lo paso mal porque estoy sacando mucha verdad y estoy sacando mucho de mis venas y duele. ¿Cómo reacciona ese público cuando tú empiezas a hablar y a reivindicar un poco el papel de la mujer? ¿Todavía notas que no existe igualdad real entre No, hombres y mujeres? igualdad real no existe, eso es evidente. Yo he llegado a tener personas que han llegado a decir, ¡qué sinvergüenza, pum! Y han cerrado la puerta, no, hombres muy, muy enfadados, pero te estoy hablando del 2003, del 2005, del 2007, y de ahí ya, ¿no? Y personas pues, que te dicen en el patio de butaca, esta obra la tenía que ver mi amiga no sé quién, esta obra la tenía que ver eso recogiendo los abrigos, y esta obra la tenía que ver fulanita, esta obra la tenía que ver fulanita, porque es lo mejor que puedes escuchar, ¿no? Es decir, ser ejemplo o ayuda o vacuna, ¿no? De muchas cosas que hay que curar en este tema de la mujer y de la desigualdad y de tantas cosas como nos ocupan. A veces, Concha, te sientes como voz de esas mujeres que están silenciadas, que en la actualidad luchan, que luchamos por la igualdad, por los derechos que hemos perdido o que no tenemos todavía. Sí, yo creo que sobre todo quiero ser útil. Es decir, cuando yo empiezo a escribir, empiezo a ser útil desde el minuto uno, porque empiezo a ver lo que yo veo y lo que me da miedo o lo que creo que está prohibido, lo que creo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, eso es una utilidad en el momento real. Pero cuando empiezo y soy consciente de que soy mujer y que necesito ser todavía más útil en ese sentido, ya sí, empiezo a ser un altavoz total en contra del maltrato, en contra del silencio que tuvieron todas las mujeres artistas y sobre todo pensando en las nuevas generaciones y en mi generación, de decir, hacer lo que os dé la gana, que eso de que no ha habido artistas, ni presentadoras, ni periodistas, ni escritoras, ni modelos, ni en otras épocas solamente hombres, es mentira. Las han callado, el canon no las ha traspasado a nuestra época, pero ha habido siempre lo que está pasando ahora. Entonces, nosotras y Almudena Grande y todas las grandes se callarán y no pasarán, lo más seguro. Y todo eso tenemos que decirlo una y otra vez pues, para que el canon sea más justo y para que no solamente estemos, sino que traspasemos. Cuando escribes teatro, cuando actúas, reflejas la realidad. La realidad es ser mujer. ¿Cómo te sientes como mujer? Yo como mujer me siento bien, siento que yo soy una mujer un poco, no me he casado, no he tenido hijos, es decir, soy esa mujer que para muchos no es mujer, porque muchas personas creen que ser mujer es ser madre, es tener un marido y esos valores pues están para muchas personas metidos a fuego y es como si no hubiera conseguido nada, ¿no? Es decir, mucha gente me llega a decir, tú si te hubieras casado hubieras conseguido muchísimo más, porque se te hubiera respetado más y se te hubiera escuchado. Pero por eso quizás me siento mujer, lo que es ser una mujer, es decir, una mujer sin tener que tener el apoyo de un marido, de un padre millonario, ni de 4 hijos, ¿no? Que diga, ay, es que la culpa la tienen mis hijos. Yo tengo una frase en una obra de teatro mía que dice que lo malo de la libertad es que no puedes culpar a nadie de lo mal que te sabe tu propia vida, ¿no? En algunas ocasiones. Y lo mal que sabe ser mujer o lo bien que sabe ser mujer, pues yo te lo puedo decir plenamente porque no tengo a nadie a quien echarle las culpas, ni a quien decir, ay, gracias a mis niños, qué bonito es ser madre, ¿no? Entonces, pues ser mujer tiene sus complicaciones y tiene sus ventajas, vemos todo desde otro punto de vista, podemos hacer muchas más cosas a la vez que los hombres, es decir, somos mucho más autosuficientes porque nos enseñan a ser autosuficientes, pero sí vemos
vemos las cosas de otra manera, yo estoy convencida. Y cuando ellos vienen al teatro, pues a veces no quieren estar ahí dentro hasta que le dicen, pues ahí se está muy bien, entonces por supuesto quieren estar ahí dentro. A mí hay una cosa que me parece fascinante, que es hablar, reivindicar los derechos de las mujeres en tono de comedia. Parece que las feministas están siempre enfadadas, estamos siempre enfadadas, pero se puede reivindicar con humor. Bueno, y tú lo haces muy bien. Sí, yo creo además que con humor entra, ¿no? Es como un caramelo envuelto en un papel de caramelo, y cuando muchas veces en mis obras está sentado el público y dicen de que nos estamos riendo, ¿no? Y eso es decir, es una forma dulce. Como yo digo, la tragedia pues habla del perdedor, pero que castigado casi que con la muerte, ¿no? Con la fatalidad. Solo que, como bien vemos, en el teatro clásico se habla de reyes, de nobles. La tragedia, por ejemplo, dicen que la ha democratizado, igual que la moda, este siglo, este final de siglo, principio del XXI. Porque antes la tragedia era para grandes personas, nadie podía tener 18 años y estar hipotecado, desahuciado y arruinado de por vida si no era un rey, o un marqués o un adinerado. Y ahora una persona sin estudios, sin cultura y sin nada, pues el banco le dio todo y está viviendo una tragedia. Y eso es comedia si le das una vuelta de tuerca, ¿me entiendes? Es decir, al menos te he sacado una sonrisa. Es llevar la tragedia, es darle una vueltita. Yo puedo venir hoy con el brazo escayolado y no te ríes, pero si mañana aparezco con los dos brazos escayolados, te partes. Entonces es eso, es darle una vuelta a la tragedia y aparece la comedia. Entonces, sí, se me da bien eso. Eres una mujer valiente y arriesgada, bueno, muy joven ya, pusiste en pie tu propia compañía. Escribes como jefa. Es más fácil escribir como jefa sin tener un jefe, que hay muchos más jefes que jefas, por desgracia, en esto del teatro. Yo cuando quiero hacer algún trato digo, es una SLU. Y además tengo un monólogo que se titula Soltera SLU. Ya la soledad, la soletera. Y sí, es decir, yo cuando tengo que hacer algún trato con alguien, de llegar a un acuerdo, digo, yo no te voy a decir, tengo que hablarlo con mi socio, tengo que hablarlo con mi jefe. Aquí lo que se hable, se habló, y lo que se firme, se firmó, ¿no? Entonces, por ahí sí. Pero, bueno, la referencia a veces de escribir pensando en la furgoneta, en los que cabemos, en el dinero que tengo y en las personas a las que puedo contratar, pues también es triste. Es decir, pero no puedo. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo 4 espectáculos en cartel, escribe algo para presentarlo a premio, para editarlo, para presentarlo en Madrid y que te lo monten. No puedo. Es decir, escribo desde la protagonista que quiero interpretar y desde el equipo con el que quiero tirar, ¿no? ¿Crees que la igualdad real, la efectiva, es posible entre hombres y mujeres, que está cerca? Cerca no. Yo creo que yo no lo conoceré, pero sí vamos a hacer mucho esta generación. Es decir, dicen que detrás de cada ola feminista viene una tragedia, ¿no? Y es evidente que estábamos viviendo una ola, y mira lo que nos ha venido, el confinamiento. La ola de la República pues trajo la guerra civil. Es decir, que la lucha ha existido siempre, y le llaman ola porque el retroceso que hace es brutal, ¿no? Entonces, pues de eso va mi obra del velo de las mariposas. Es decir, ese velo que usaban nuestras abuelas, que les pusieron un velo y que les taparon, y que como un paso a la nueva desescalada, pues después de la República, después de la Guerra Civil, se acuerda que las mujeres se queden en casa para el cuidado de niños, ancianos y mayores, para que se acabe el paro, cuando fueron tan útiles en el cuidado de mayores y de niños, pero a nivel profesional en los hospitales, ¿no? Las mandaron para casa. Y con una ley que decía, solo aquellas que sean muy feas, que sea evidente que ningún hombre va a querer casarse con ellas, pues tendrán un pequeño trabajo que les sustente por el bien de la economía global. Eso ya es mío, es comedia, pero es triste, es fuerte. Entonces ahora ha venido otra ola y nos echan la culpa del 8M, ahora nos quieren quitar el 8M y quitar nuestros días. Claro que es muy complicado porque hay personas que saben la fuerza que tenemos y saben que la igualdad real pues sería cambiar el sistema entero, y el sistema está muy bien puesto para el que lo lleva disfrutando toda la vida. Entonces nadie va a decir ven a quitarme de aquí.
y nosotras no estamos preparadas para luchar de otra manera que con nuestras palabras, nuestras comedias, nuestras comidas, nuestras risas y nuestro saber hacer. Entonces eso es muy lento, ese tipo de lucha es muy lenta. Concha, gracias por haber estado aquí, por luchar con las palabras y por seguir reivindicando los derechos de las mujeres con el humor sobre los escenarios. Muchas gracias, un placer. A vosotros.